Interrupción y suspensión. A diferencia de la caducidad, que no se interrumpe ni se suspende, la prescripción extintiva se interrumpe y se suspende. En primer lugar, se suspende. ¿Qué significa que se suspende? Lo que su nombre indica, que dejamos de contar. Hay una prescripción que debería empezar a correr o que ha corrido un tiempo, pero sobreviene un hecho que hace que dejemos de contar. Así literalmente, dejamos de contar. Y mantendremos esa situación hasta que ese hecho desaparezca. Cuando ese hecho desaparece, volvemos a contar. Por ejemplo, acreedor y deudor, Juan y María, llevan 6 meses corriendo el plazo, se casan. Se suspende entre cónyuges y quedará suspendido hasta que se divorcien si les va mal en el matrimonio, ¿no es cierto? Y en ese caso no corre de 0, sino será 6 meses más lo que corra después del divorcio. Por ejemplo, para un ejemplo rápido, mal y pronto. Dice y las situaciones son en general situaciones de índole intrapersonal, fundados en cuestiones morales. No vamos a leer todo, pero básicamente entre cónyuges, entre menores y tutores y curadores, entre padres y hijos. O sea, situaciones en las que parece un tanto, digámoslo, grosero, de poca moral, de poca ética, que estando en una situación en que demandarse unos a otros sería indecoroso, esté corriendo un plazo que extinga los derechos, ¿no es cierto? Tengan en particular cuidado, por una norma útil hoy en día con todo lo que ha ocurrido, con el artículo 643. Cuando por razón de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado no se hubiese impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces librarán al acreedor o al propietario de las consecuencias de la prescripción extintiva. Ojo aquí, abogados y jueces, cuando cuenten sus plazos, de recordar aquel, creo que fue un mes y algo, en total, entre todos los días en que el Poder Judicial estuvo sin recibir demandas nuevas. Eso nos va a provocar un problema en unos años más, no nos olvidemos. Es más, guarden el calendario 2020, yo les recomiendo guardar el calendario 2020 y el 2021, creo que el 2021 no hubo ningún momento en que no se pueda ingresar demandas nuevas, pero el 2020 sí. Y tengan en rojo los días que no se pudieron ingresar demandas nuevas, porque eso habrá que descontarlo de los plazos a la hora que queramos alegar la prescripción extintiva. Y respecto de la interrupción de la prescripción extintiva, tenemos las causales expresamente señaladas. La interrupción es distinta. En la interrupción, si sobreviene el hecho interruptivo, el tiempo corrido se pierde. Y si por alguna razón el hecho interruptivo cesa, empieza un nuevo plazo de 0, salvo en el caso del juicio perdido, como veremos enseguida. En este caso, ¿no es cierto?, las causales están en el 647, por demanda notificada al deudor, aunque ella haya sido entablada ante un juez incompetente, pero la demanda debe ser notificada. El acto interruptivo es la notificación de la demanda, no la presentación. Y según dice la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia, en eso entra cualquier diligencia previa a una demanda en cuanto hubiese sido notificado el deudor. De ahí entonces que la mayoría estima que la acción preparatoria de la vía ejecutiva, en que se notifica al deudor para reconocer el documento, la firma, lo que fuera, es acto interruptivo suficiente. Así opina la mayoría de nuestros procesalistas. También la mayoría de nuestros civilistas. Entre ellos el doctor Martínez Simón, lo nombro porque su opinión vale doble, como decía muy comodín, porque obviamente hoy es ministro de Corte. Por la presentación del título en juicio sucesorio o convocatoria de acreedores, importante. A veces el acreedor muere, el deudor no sabe quiénes son los deudores, basta que se presente en el juicio sucesorio a verificar su crédito para que este plazo se interrumpa. Regla muy útil, ¿no es cierto? Y obviamente por un acto de reconocimiento inequívoco del deudor, si reconoce, pierde su derecho porque ha dejado de ejercer su derecho, reconociendo el crédito. Y por supuesto también si ante la discusión se someten a un arbitraje para resolver la existencia o no del crédito, también eso produce la interrupción. Lo interesante de esto es tener en cuenta el 649 y el 650. Si el juicio termina por sentencia que no se pronuncia por el fondo, por ejemplo por caducidad, y el actor intentara una nueva demanda dentro de 6 meses de la sentencia,
se juzgará interrumpida la prescripción por la deducción de la primera demanda. Atiendan eso. Por otro lado, dice el 648, la interrupción de la prescripción causada por demanda se tendrá por no sucedida si el juicio termina por desistimiento del actor, por perención o por sentencia definitiva absolutoria. Se refiere si declara la no existencia del crédito. O sea, de que el deudor no debe. Entonces, obviamente, es un poco absurdo esto porque si el deudor no debe, ¿qué prescripción habrá? Pero en todo caso dice, si hubiese habido alguna interrupción producida por esa demanda, esa reinterrupción ya no se considera. No se perdió el tiempo, quiere decir. Opera más como una suspensión que como una interrupción. Pero si la sentencia rechaza la demanda por cuestiones de forma, o sea, no se pronuncia sobre la existencia misma del crédito, por cuestiones de forma, y no va al fondo de la cuestión, en ese caso, proceder, si el demandante inicia una nueva demanda dentro de los 6 meses, fíjense, dentro de los 6 meses, plazo de caducidad, se juzgará interrumpida desde la presentación, desde la deducción de la primera demanda. Aquí hay un error también en el código porque dice desde la notificación de la primera demanda, porque la presentación no interrumpe, solo la notificación. Bueno, ahí en 40 minutos hemos resumido lo que podemos decir de las cosas fundamentales de la prescripción extintiva. Luego aparecen los problemas particulares que tiene nuestro código para contar ciertos plazos cuando no es claro. Por ejemplo, ¿qué ocurre en materia de responsabilidad civil con daños continuados o permanentes? Si vamos a considerar que la prescripción empieza a correr desde que ocurrió el hecho o desde que se produjo el daño. Hay casos en que el hecho se produce hoy y el daño se manifiesta mucho tiempo después, como los daños a la salud, o situaciones hoy muy comunes en las redes sociales en que los daños se vuelven permanentes y continuos en el tiempo. Entonces ahí estamos a un problema que ya no es de la prescripción extintiva propiamente tal, sino las dificultades que ciertas situaciones de hecho nos provocan para determinar cuándo la obligación es exigible, cuándo ha nacido y por lo tanto cuándo empezó a correr el plazo de prescripción extintiva.